1923, el 21 de septiembre, donde España efectivamente reconoce a las Islas Malvinas como territorio argentino. Y desde ahí hemos pasado distintas revueltas y distintas situaciones donde Inglaterra en total 4 veces ha tratado de invadir la Argentina, incluido las Islas Malvinas. Podemos hablar de la Vuelta de Obligado, con Rosas defendiendo el río Paraná, y otras tantas más que han significado luchas con el pueblo o el gobierno británico. Bueno, este antecedente que obviamente, como bien nos señala Ale, nos pone un poco en contexto de todo lo que sucedió antes de la declaración de la guerra en 1982. Nosotros hoy queríamos contarles un poquito para ponerle en contexto y saber que todo lo que pasó antes tiene un porqué, hasta la llegada a esa decisión tomada por la Junta Militar de justamente invadir las Islas Malvinas por parte de la Argentina y obviamente plantar bandera, con lo cual luego desembocaría en la declaración de la guerra por parte de Inglaterra. Tenemos la posibilidad, me dice Cristian, que ya estamos conectados, de charlar con una persona que ha asistido a los excombatientes, que ha sido enfermera durante la guerra y el conflicto de Malvinas. Ella es Mabel Rodas y está en videollamada con nosotros. ¿Cómo estás, Mabel? Un gusto tenerte. Brian y Alejandro te saludan. Hola, muy buenas tardes a todos y a la distinguida audiencia. Por favor, gracias Mabel por este tiempo. Contanos un poco tu historia, si te parece, qué participación has tenido, qué sensación te deja un día como este. Contanos un poquito cómo te encontrabas vos aquel 2 de abril de 1982. Bueno, en el año 1982 yo había entrado a la guardia en el Hospital Naval de Puerto Belgrano a las 18 horas del día primero, y cubría la guardia hasta el otro día a las 6 de la mañana. Una guardia tranquila, yo estaba en el pre y postoperatorio, así que una guardia muy tranquila. En horas de la madrugada pasaron nuestros superiores inmediatos, suboficiales y oficiales, informando a todos los servicios que no deberíamos entregar la guardia al otro día, cosa que no me pareció rara porque generalmente se hacía ese tipo de información porque al otro día teníamos capacitación en la Escuela de Sanidad o un cambio de servicio, etcétera. Sí. Bueno, así llegamos al día 2 de abril a las 6 de la mañana, ingresa el turno entrante y también con la misma orden que había que esperar. Bueno, esperamos, ya se hacía a las 10 de la mañana y alrededor de las 11 de la mañana el subdirector médico, capitán de navío médico, doctor Federico Jorgan, informa a todo el personal de sanidad que esa madrugada tropas argentinas habían desembarcado en nuestras Islas Malvinas, que hubo un enfrentamiento armado, que hubo heridos y fallecidos, y que a partir de ese momento el Hospital Naval de Puerto Belgrano era declarado Hospital de Apoyo Logístico y Centro de Operaciones de la Guerra con el Reino Unido. Sí. También nos dijo que posiblemente ese mismo día ingresarían al hospital los heridos y obviamente los fallecidos, ¿no? Así que bueno, todo el personal nos quedamos en shock porque nunca enfrentamos una guerra por empezar. Yo tenía 23 años, mis colegas también, más o menos entre 20 y 25, y además de eso nunca habíamos asistido a heridos de guerra. Si bien más o menos hay fracturas, que es más o menos parecido, pero herido de guerra, nunca. Así que inmediatamente todo el personal de sanidad nos pusimos a repasar técnicas en enfermería, en heridos de guerra, digamos, y efectivamente en ese contexto llegamos a las más o menos 6 de la tarde, en que en el puesto 1 informan de que estaban ingresando los heridos y los fallecidos. El primero que ingresó fue nuestro querido capitán, don Pedro Gardo Giachino, ya fallecido, fue directamente a la morgue y inmediatamente ingresó, paralelamente, digamos, ingresó nuestro colega, el cabo segundo enfermero, comando anfibio, Ernesto Ismael Urbina. Él ingresó directamente a la guardia, de ahí al quirófano, en donde se le intervino quirúrgicamente, y días después lo tuvimos nosotros en nuestro servicio, en la sala de postcirugía, ¿no es cierto? Sí. Eso fue el día 2 de abril. Sí. Después del 2 de abril, más o menos unos 20 días, 25 días, no tuvimos paciente, porque la flota inglesa todavía no había entrado a Malvinas, no habían llegado a Malvinas. Claro. Se escuchaba comentarios y nosotros aprovechábamos ese tiempo para practicar todo lo que podría llegar a ingresar. Entonces estábamos bien entrenadas, teníamos 2 médicos que eran especialistas en el tema y nos entrenaban en todo momento.
nosotros nunca más nos fuimos a nuestra casa, o sea, cubríamos la guardia y nos quedábamos en un camarote, digamos, en una habitación, vendría a ser, en donde descansábamos ahí, bueno, no, comíamos, cenábamos todo en el hospital. Hasta pasado ese tiempo, más o menos 25 días, comenzaron a llegar grandes cantidades de heridos, que eran los soldados clase 62 y 63, valientes, guerreros, con estaban nutridos de un coraje, un valor, disciplina, y bueno, heridos de todo tipo, ¿no? Heridos de arma de fuego de grueso calibre, teníamos heridos de esquirlas, heridos de trinchera, que nunca habíamos visto esas heridas, ¿no es cierto? Quemados, bueno, etcétera. En fin, el hospital en un ratito se convirtió en un escenario de guerra. En ese contexto también recibimos a 2 prisioneros británicos heridos. Ellos estaban enyesados ya, o sea, ingresaron a la guardia y fue a la parte de traumatología, en donde se le colocó en yeso en ambos miembros superiores. Teníamos 2 órdenes bien claras, que era no mantener ningún tipo de contacto verbal con ellos, o sea, no podíamos hablar con ellos por su condición de prisionero, y además de eso darle de comer, obviamente, y los alimentos y la medicina en la boca, porque ellos de por sí solos no lo iban a poder hacer por los yesos, ¿no? Claro. Y bueno, así que cumplimos, nuestra misión era salvar vidas, no importa de qué bando sea, cumplimos con la misión, llegamos en ese contexto al 2 de mayo, en donde nos informan nuevamente, alrededor de las 23 horas, de que habían hundido al glorioso crucero Ara General Belgrano. Así que ahí otra vez nosotros no teníamos en el hospital sector de quemados, así que enseguida se puso a evacuar una parte importante del hospital. Esos pacientes se mandaron al hospital civil y ahí se armó la sala de quemados. Eso fue el día 2 y el día 3 de mayo. Todavía no teníamos paciente. Había 2 médicos también que nos entrenaron ellos eran especialistas en cirugía torácica y reparadora. Nos entrenaron en la atención de grandes quemados. Y bueno, pasó el día 4, todavía no teníamos herido. El día 5 de mayo, en horas de la tarde, comenzaron a llegar los náufragos quemados, nuestros camaradas, ¿no es cierto? Quemados de pie a cabeza. Así que con ellos estuvimos trabajando muchísimo hasta diciembre del año 1982, que para el personal de sanidad ese día finalizó la guerra. Porque nosotros peleábamos contra la muerte, que nos querían llevar a nuestro paciente, ¿no es cierto? Y bueno, se fueron todos de alta, todas las cantidades de pacientes que ingresaron se fueron todos de alta, ninguno falleció, al menos en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Mabel, ¿cuántos heridos estimativamente atendiste desde ese mes de abril hasta diciembre aproximadamente, particularmente vos, y si te acordás cuántos pasaron más o menos por el hospital? No, eso no lo tiene la gente de estadística del hospital, yo no recuerdo, pero eran tantos, es más probable que ellos se acuerden de nosotros y no nosotros de ellos, porque es una cantidad, uno no puede pensar. Uno lo que hace es cumplir con las indicaciones médicas a rajatabla, ¿no es cierto? No nos podemos equivocar ahí porque es un paciente tras de otro, un paciente tras de otro. Uno no puede contabilizar. Claro. Y con los que más trabajamos son con los pacientes críticos, que eran los pacientes quemados, ¿no es cierto? Sí. Mabel, ¿cuántas mujeres estaban trabajando con usted? Bueno, nosotros éramos alrededor de 160 enfermeras. Y en ese proceso entre que recibían un paciente y otro, como nos comentaba ahora, ¿con cuánta información contaban sobre lo que estaba pasando? No, nosotros no teníamos ninguna información, 0 información. Uno, que no tenía, en aquel entonces no habían celulares, ¿no es cierto? La información, como estábamos dentro de una base militar, información 0. El paciente ingresa y con el paciente ingresa las indicaciones médicas. Hay alguna norma general que todo paciente que ingresa hay que poner una vía permeable, etcétera, todo eso sí, pero no teníamos novedades. Por ahí se filtraban alguna que otra información donde decían que, por ejemplo, cuando fue lo del crucero Belgrano, que nosotros decíamos, pero ¿cuándo van a llegar? Si ya hundieron hace 2 o 3 días, y entonces ahí nos enterábamos de que estaban a la deriva, que no se los encontraba.
Eso sí sabíamos, pero era información así muy, muy escueta, no teníamos una información real. Ujú. Mabel, en ese sentido uno entiende, por un lado, que nos encontrábamos en la etapa de la guerra en sí, y también se vivía todavía la última parte de la dictadura militar. ¿Cómo convivían ustedes con todo esto que sucedía? Y obviamente qué significaba para el personal ahí adentro atender sin saber qué estaba sucediendo puertas afuera. No, uno entra dentro del hospital, al menos nosotros, y a cumplir órdenes. Nosotros no cuestionamos, no preguntamos, cumplíamos las órdenes médicas con el paciente. Y bueno, y nada más. No cuestionábamos. Uno, por empezar, que no podemos cuestionar. Estamos bajo un régimen en donde uno no puede cuestionar, ¿no es cierto? Uno eligió esa carrera, uno eligió ese lugar de trabajo y bueno, a cumplir las órdenes médicas, ¿no es cierto? Sí. El médico viene, ve el paciente, diagnostica e indica hacer esto, hacer lo otro, y bueno, y uno como enfermero, ¿no es cierto?, cumple con esas indicaciones. Mabel, una vez pasada la guerra, ¿se reencontró con alguna de las personas que pudieron haber sido pacientes? Sí, nosotras no sabemos muy bien, al menos yo no sé muy bien por qué razón, después de que finalizó la guerra en diciembre para nosotros, nos quedamos calladas. No podíamos, yo al menos no quería regresar a ese escenario de guerra, no quería recordar, no quería hablar, me sentía con una depresión muy profunda y nosotros no fuimos cuidados por quienes nos tenían que cuidar. No tuvimos apoyo psicológico, nada, ni nosotros ni los mismos veteranos, porque ellos mucho tiempo después fueron asistidos psicológicamente, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros nunca, hasta el día de hoy, 44 años, jamás nadie nos dijo, bueno, venga, vamos a hacer alguna terapia, ¿no es cierto? No. Entonces, pasaron los años y nosotros nos íbamos dando cuenta de a poco que nosotros necesitábamos un apoyo, no podía ser que la vida de uno estaba yendo paralelamente, ¿no es cierto? Uno se da cuenta de que uno no está bien. Entonces uno busca ayuda y bueno, en las ayudas sale, después de muchas consultas, ¿no es cierto?, por psicología, sale que uno está pasando por una situación postraumática, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, yo creo que a nosotros nos pasó un poco eso, que no nos han cuidado como deberían cuidarnos. Y bueno, en ese contexto yo andaba, me habían solicitado los veteranos, familiares de veteranos que en el cementerio de Darwin en Malvinas habían roto la imagen de la Virgen que estaba allá. Entonces, ellos querían una réplica, la Basílica de Luján se lo dio la réplica, pero había que hacer una peregrinación desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Entonces me invitaron para que yo acompañara y bueno, yo hice ese acompañamiento. Yo al menos visité 14 provincias con los veteranos y con la Virgen que iba a Malvinas después en el vehículo mío. Y resulta ser que cuando llegamos a Chilecito, cada uno se presentaba, ahí nos esperaban, en cada provincia nos esperaban veteranos y familiares. Cuando llegamos ahí en la delegación a Chilecito, nos estaban esperando, bueno, cada uno de los que me acompañaban se presentaban. Cuando me toca presentarme a mí, yo le dije, bueno, yo no soy considerada veterana de guerra para la Armada Argentina, sino que soy una de las 160 enfermeras que asistió a los heridos. Si acá hay algún veterano que fue herido, especialmente lo del crucero General Belgrano, avisen que yo pasé por acá, soy su enfermera y me gustaría saber de ellos. Bueno, se llamó a una cena, nos empezamos a compartir algo y viene un señor, me pide que lo acompañe al micrófono, lo acompaña y él me mira y me dice, por fin te puedo ver la cara. Porque nosotros estábamos con gorro, barbijo, camisolín, guante, ¿no es cierto?, botas, en el centro de Camado, ¿no? Entonces él se desprende la camisa, se saca la camisa enfrente de todos los que estaban ahí y ahí yo veo las cicatrices de la quemadura, ¿no es cierto? Y entonces ahí él se abraza y me dice, yo te busqué, a todos ustedes, no sabían el nombre, no sabía cómo se llamaban, no sabían cómo era la cara.
Y entonces ahora dice, quiero darte las gracias y agradecerte todo lo que hicieron por nosotros, porque nosotros veíamos ángeles que corrían, que iban, ponían suero, cambiaban suero, venían, dice, pero no sabíamos su nombre, no sabíamos nada. Entonces yo, en ese momento se me viene a la mente, porque yo a cada paciente le decía algo al oído cada vez que empezaba mi guardia. Le digo, yo le voy a decir una frase y si yo le atendí a usted, usted se va a acordar. Entonces le dije, prohibido. Y él trata de recordar y no se acuerda, pero uno de los que le acompañaban, que también estaban en la reunión esa, dice morir. Había una enfermera que cada tardecita cuando venía a cubrir la guardia, ella decía, prohibido morir soldado. Y entonces, bueno, esa era yo. Y bueno, ellos vinieron, todos se vinieron, obviamente hemos llorado, hemos reído, etcétera, hicimos broma porque nosotros no atendíamos a todos los pacientes quemados, teníamos cierta cantidad para poder sostener, porque no podíamos sostener una persona a todos los heridos. Entonces había muchísimas enfermeras asistiendo a muchísimos pacientes en la misma sala, ¿no es cierto? Así que ese fue el primer encuentro que tuve con uno de los pacientes del crucero Ara General Belgrano. Mabel, usted señala que hay una gran deuda tanto con los veteranos como con los enfermeros y todos los que estuvieron asistiendo de parte del Estado Nacional, de que no hubo un acompañamiento posterior, se terminó ocultando, se terminó evitando hablar del tema. ¿Por qué cree que pasó esto y cuál cree hoy que es la gran razón por la que a tantos años todavía el Estado argentino no ha retribuido a los veteranos y obviamente a todos los que participaron? Yo la verdad no lo sé, sinceramente no lo sé. Pienso que, bueno, el decreto, la ley salió para el que estuvo en Malvinas de 200 millas, ¿no es cierto? Esas personas eran consideradas veteranos de guerra, ¿no es cierto? A ellos se les reconoció como veteranos por defender el suelo argentino, por matar al enemigo, ¿no es cierto? A nosotros teníamos las órdenes de salvar, salvar es una paradoja, ¿no? Para salvar a los heridos, salvar vidas, ¿no es cierto? Ya sea del enemigo o del bando propio, ¿no? Yo la verdad que no sabría decir, habría que preguntarle a los que hacen las leyes y todo eso, porque yo la verdad que no sé, no entiendo si la guerra era entre Argentina y Gran Bretaña. Yo estuve en el TOAS, Teatro de Operación Malvinas, y los que son veteranos estaban en el TOM, que es Teatro de Operación Malvinas. Yo soy, yo estoy del TOM, me equivoqué, Teatro de Operación del Atlántico Sur, es TOAS. Nosotros vendría a ser la retaguardia. Nosotros estamos atendiendo heridos, mandando insumos, alimentos, abrigos, etcétera, todo, trabajando dentro de la misma guerra. Yo no sé cuál es el motivo de quienes hicieron estas divisiones. Por ahí puede ser económica también, porque en realidad si tienen que pagar a todos lo que de alguna manera estuvimos vinculados, y debe ser una buena cantidad de dinero, ¿no es cierto? A mí y a mis colegas, a mí acá la Cámara de Representantes me ha reconocido a la labor. A mí, a Elizabeth Acosta, que es una instrumentadora también misionera que estuvo en esa época allá, conjuntamente con el teniente Esteves. En el mismo documento, digamos, dice eso, el reconocimiento a la labor. A mis compañeras también, cada una en su provincia les han reconocido a la labor, pero no la veteranía. Mabel, hay un dicho que dice que el tiempo cura todo y muchas veces la vida de lo que pasó o que transcurrió desde el hecho ayuda a curar. ¿Cómo fue su vida después de aquel diciembre donde terminó al menos la guerra, según sus palabras? Sí, conozco ese dicho. El dicho dice, el tiempo borra las heridas. Pero yo no creo en eso. Yo creo que el tiempo lo que hace es oxidar el hierro que uno tiene clavado en alguna parte del cuerpo, especialmente o en el alma, en el corazón. No, al menos en mi caso fue así. Yo en aquel tiempo, como he mencionado, no sé si algunos medios, yo era soltera, tenía toda una vida por delante, de pensar en la familia, en pensar en hacer cosas, ¿no? A mí me ha truncado, yo no pude hacerme de familia propia. Y creo que tiene mucho que ver esta situación de guerra en que vivimos, porque fue una cosa muy sorpresiva. Una cosa es
que uno esté entrenado desde la edad que corresponda, ¿no es cierto?, en una vida militar, ¿no es cierto? Y otra cosa es que de una guardia, en una guardia común, te enteres que estás en el medio de la guerra. Y entonces uno tiene una otra visión de lo que es en sí. Yo no me pude armar de familia. Después que yo me retiré, me mandaron de pase al Hospital Naval de Ushuaia, estuve allá muchos años, sí me casé, pero ni la propia familia a uno le entiende esos altibajos que uno tiene. Es algo muy profundo y muy difícil de explicar también. Yo creo que por ahí pasó un poco mi vida, porque ya la vida pasó. Y bueno, cuando me jubilé en el sur, me vine otra vez a Misiones, de donde yo soy, y me estoy viviendo en un lugar como es Monte Adentro, acá en la localidad de Santa Ana, en donde tengo un espacio que estoy haciendo, un espacio malvinero, se llama El Refugio del Guerrero. Y bueno, creo que ahí encuentro un poco de paz, un poco de silencio, porque a uno, esta fecha, desde ayer es como que yo tengo una guardia permanente, no me puedo dormir. Mira. Estoy todo el tiempo expectando, pareciera que estoy esperando a un paciente, pareciera que estoy reviviendo todo aquello que pasó hace 44 años. Bueno, Mabel, la verdad un verdadero gusto y placer poder charlar con vos, conocer tu historia y obviamente entender o tratar al menos de entender lo que has vivido, lo que has atravesado, un testimonio sumamente importante para nosotros, así que no queremos dejar de agradecerte por la labor primero que nada y segundo por la posibilidad de charlar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por ustedes acompañarnos. Cada nota es como que nos ayudan a llevar esa mochila pesada que cada uno de nosotros cargamos con recuerdos de aquellos días. Así que muchísimas gracias. Las Malvinas son argentinas, no hay duda sobre eso. Así que les mando un fuerte abrazo malvinero y un viva la patria. Gracias, viva la patria. Gracias, Mabel. Mabel Rodas, enfermera durante la Guerra de Malvinas, aquí en diálogo con nosotros, 18:55, tenemos que ir a la tanda y luego seguimos con más en este programa que arrancó bastante fuerte. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros
diferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hay lugares que no hace falta pisar para sentirlos propios. Hay vientos del sur que todavía nos abrazan fuerte la memoria. Usted estuvo en uno de esos cañones. Hoy no es un feriado más en la agenda. Hoy el país entero baja la guardia para mirar al mar y decir gracias. Gracias a los que volvieron y llevan la historia en la piel. Y a los que se quedaron custodiando lo nuestro para siempre. 2 de abril. El honor no caduca. La memoria nos une. En esta Semana Santa, hagamos una pausa. Entre el ruido de todos los días, volvamos a lo importante. La familia, el encuentro, la fe. Es tiempo de reflexionar, de perdonar, de volver a empezar. Desde Radio App queremos acompañarte en cada momento, porque somos más que una radio. Somos tu voz. Radio App 95.5, Posadas. Semana Santa para sentir, pensar y compartir. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. A las 7 de la tarde, 26 grados 5 décimos.